bienvenidos y bienvenidas a De Todo Un Poco Psicología. Hoy vamos a hablar de los pensamientos dañinos, los pensamientos intrusivos. Y vamos a empezar poniéndoles algunos ejemplos, algunas metáforas para que ustedes puedan comprender bien a qué nos referimos. Entonces, Carmen, hablando un poquito de estos pensamientos que tenemos todos los seres humanos, tengo yo, tienes tú también, ¿no? ¿Cómo podemos explicárselo a la gente para que los comprenda bien? ¿A qué nos referimos con esto de pensamientos intrusivos, pensamientos más dañinos? Sí, bueno, por un lado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pensamientos intrusivos, ¿no? Hablamos de que realmente estamos haciendo una cosa y aparecen pensamientos que precisamente no nos hacen sentir bien, sino más bien están relacionados pues con miedo, con percepción de amenazas, con autodiálogo referente a nosotros mismos muy negativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pensamientos intrusivos, estoy haciendo una cosa y de repente esa cosa viene a ser molestada, ¿no? Por una serie de pensamientos que no me hacen sentir bien, sino probablemente me hagan sentir un poquito peor. E incluso dentro de esa categoría de pensamientos intrusivos, que es donde más nos vamos a meter ahora, está lo que llamaríamos también como unas especies de distorsiones o de sesgos cognitivos, que tienen una forma ahí un poco rara de decirla, pero que si tuviéramos que hacer así un resumen como rapidito, ¿vale? Tendríamos que entender que precisamente el cerebro hace un resumen de todo aquello que nos va pasando, ¿no? Y evidentemente nosotros podemos hacer un resumen fiel a la realidad o podemos hacer un resumen un poquito tuneado, ¿verdad? Un poquito modificado, dependiendo de, por ejemplo, de cómo tengamos la autoestima, ¿no? Pues nos pasan un montón de cosas y nosotros lo que tenemos que hacer es una especie de resumen para entender lo que nos ha pasado. El problema es que ese resumen, si yo tengo una mala autoestima, ese resumen lo voy a hacer... Va a ser negativo, ¿no? Claro, va a ser en negativo o va a ser entendiendo o viendo la realidad desde una perspectiva que no es realista. Entonces, por eso lo hablábamos como distorsión. Es decir, yo estoy utilizando unas gafas, ¿vale? En las cuales estoy viendo una realidad que no es exactamente así. Yo a veces lo que le digo a la gente es, vale, por ejemplo, tú tienes unas gafas de sol y ves la realidad a lo mejor más oscurita. Lo que pasa, imagínate que las gafas de sol lo que tengan sea un cristal azul, pues tú vas a ver la realidad un poquito más en tonos azulados. Buen ejemplo. ¿Vale? Luego después tú tienes unas gafas de vista, a lo mejor, imagínate, tú tienes miopía y esas gafas te hacen ver la realidad de otra manera diferente. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿La realidad? No, ha cambiado el lente que tú estás usando para verlo. Si estás utilizando un lente rojizo, pues evidentemente la realidad parece más rojiza. Si estás utilizando un lente azul, parece más azulado. Lo que pasa es que hay que entender que precisamente yo tengo unas gafas, ¿no? Que vienen, digámoslo así, yo he ido a la óptica, me he creado esas gafas a lo largo de toda mi vida y a lo mejor es conveniente que yo vaya de nuevo a la óptica, porque igual me tienen que revisar esos cristales para ver, ¿no? cómo estoy viendo las cosas, para ¿no? ver cómo estoy viendo las cosas, sí. Porque es eso, si de repente me cambio los cristales y veo la realidad de otra forma, es que efectivamente la realidad no es tal cual como yo la estaba interpretando, sino que dependiendo de cómo yo lo vaya viviendo, pues voy a ir viendo las cosas de una manera y voy a ver o de otra. Y también es verdad, Carmen, por ejemplo, los pensamientos que muchas veces le damos credibilidad, o si pensamos algo, pensamos, bueno, si pienso que soy una inútil es porque soy una inútil de verdad. Hay que aprender a separarse un poco de los pensamientos y no asumirlos como verdaderos. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, utilizo los sueños. ¿Verdad que soñamos cosas y te pueden afectar un poquito más? Pero tú te levantas por la mañana y eres capaz de separarte de ese sueño. Sabes que no tiene por qué ser algo real, ni estás una semana con el sueño porque soñé esto, es que es verdad, es que soñé que me iban a despedir y te quedas ahí y no lo asumes como verdadero, sabes que es un sueño y ya está. Pues con los pensamientos los pensamientos automáticos, intrusivos, hay que aprender a hacer un poco lo mismo. El cerebro siempre va a pensar, ¿no? Igual que el corazón late y cada órgano tiene su función. Y va a pensar cosas, pues que son distorsiones cognitivas la mayoría de las veces y muchas veces son también negativas. Entonces hay que aprender a verlo un poquito así, como un sueño de, si a los sueños no le doy peso, ¿por qué a los pensamientos sí? Cuando son lo que tú dices, ¿no? Distorsiones de la realidad. Y si hemos tenido unas experiencias vitales negativas, van a ser pensamientos, pues más bien eso, ¿no? Con una connotación más negativa o hago todo mal. Entonces yo pongo el ejemplo mucho del sueño y también otro que me gusta es que hay que aprender que los pensamientos estén ahí
y como que nos acompañan, ¿no? Dando un paseo, dejarlos pasar como una película. Sabemos que están ahí, es la función de nuestro cerebro el pensar, pero no hay que luchar contra ellos ni darles mucho peso. Simplemente, bueno, pues estoy pensando esto porque, bueno, tuve un mal día, es normal que me sienta un poquito así, con este pensamiento voy a hacer alguna actividad, pero sin estar en modo lucha, porque la lucha desgasta mucho, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo a veces incluso también a los pacientes le hago un ejemplo, ¿no? Es decir, si la mente es un supermercado, en el supermercado hay todo tipo de productos, ¿vale? Yo no me puedo cabrear con el supermercado porque tenga un producto poco saludable, ¿no? Simplemente yo lo que tengo que hacer es, si paso por el pasillo de un producto no saludable, vamos a verlo aquí como un pensamiento de soy una basura, evidentemente ese pensamiento nos ayuda a nada, entonces, vale, pues evidentemente es un pensamiento poco saludable, pero no me voy a cabrear con la mente, porque si me cabreo con la mente, conecto con ese pensamiento y estoy anclada, aunque sea para discutir con el pensamiento, estoy anclada en ese pensamiento. Entonces simplemente hay que verlo como que es un producto que no necesariamente tengo que comprar, que está ahí, porque como bien tú dices, la función de la mente es pensar, y entonces yo pienso a lo largo del día muchas cosas coherentes, luego después tengo un ratito para pensar cosas menos coherentes y cositas que no son ni coherentes, sino cosas. Entonces, lo que pasa es que aquello que obviamente tiene una connotación emocional, es decir, un pensamiento que está asociado a una emoción, ¿vale? De miedo, de ira, ¿no? Porque, por ejemplo, la ira también puede tener como esos pensamientos intrusivos, ¿no? Yo creo que todo el mundo en alguna situación se ha encontrado como que alguien le hace algo, ¿no? O le habla mal y empieza ¿no? Y la mente parece que no para hasta todo el día, ¿no? Y a lo mejor como estás interpretando la realidad, y así incluso aprovechamos, porque los sesgos ni siquiera a lo mejor son todos con nosotros. Por ejemplo, hay uno que, imagínate, tú vas en un momento determinado a una cafetería, el camarero o la camarera, quien sea, te atiende mal y tú puedes pensar, pues es una persona borde. Y a lo mejor no necesariamente, estás haciendo una generalización, no conoces suficiente a esa persona, a lo mejor simplemente podríamos traducirlo por esa persona tiene un mal día, o esa persona me ha tratado mal. Pero aprender quizás a separar, ¿verdad? De, bueno, a lo mejor me trato así no por mí ni porque esta persona sea una antipática, sino lo que tú dices, a lo mejor hay una serie de situaciones que nosotros no sabemos. Por ejemplo, esa persona hoy ha dormido mal, ¿vale? Es decir, es otra manera un poco de lo que llamaríamos también como flexibilidad cognitiva, que sería justamente un poco lo contrario también un poquito a estas distorsiones, porque al final la distorsión lo que te puede llevar es a comprar un solo pensamiento, una sola conclusión, ¿no? Y entonces, pues ante una situación, cuantas más, digámoslo así, conclusiones puedas sacar, mejor. Si solo sacas una, es verdad que vas a tener esa dificultad. Claro, ahí vamos a tener también un sesgo, ¿no? Vamos a ver las cosas solo en un espacio muy pequeñito, no vamos a tener en cuenta otras muchas circunstancias. Carmen, hablando esto un poquito de los pensamientos, otro tipo de pensamiento que suelo ver yo mucho en consulta y que se repite es el de generalizar. No sé si lo has visto tú también. En terapia y en la vida en general. En general, ¿verdad? Sí. Oye, me ha dejado mi pareja, ya me han dejado 2 parejas, ¿no? Pues seguro que la tercera me va a volver a pasar. O me han echado de 2 trabajos, uy, el tercero, ¿con qué nervios voy a ir? El ser humano tiende a pensar que las cosas negativas que nos han marcado se van a volver a repetir, y eso sería también otra distorsión cognitiva, porque no es así. Las cosas pueden pasar una vez o no pasan nunca, o pasan varias veces y no se vuelve a dar. Vale, entonces saber separar eso, porque haya ido mal una vez o 2 no significa que tenga que ir mal una tercera. Que también, bueno, quitando un poquito eso, también es un término que igual es conveniente nombrar también un poquito, que es la profecía autocumplida, que alguna vez lo hemos comentado. Es decir, si yo creo que la pareja me va a dejar, pues evidentemente yo voy a estar dentro de la relación de pareja muy conectada con el miedo. Entonces, ¿qué hace una persona cuando tiene miedo? Pues hace conductas de me siento amenazada, con lo cual a lo mejor ya no fluye de manera natural en la pareja. Y al final se puede cumplir ese miedo, claro, porque tú mismo estás actuando para que se pueda dar eso. Porque imagínate, ¿no? Tengo miedo a que me dejen, entonces empiezo a hacer muchas conductas de celo, o empiezo a estar muy insegura, con mucha inseguridad dentro de la relación. Pues puede ser que la relación empiece a ir hacia atrás, hasta que finalmente pues
puede que la otra persona sí que decida romper con la relación, pero no es que de alguna manera de entrada esa era la solución final, no, simplemente que tu miedo ha sido tan grande que cambió tu forma natural de estar en la relación. Sí. Y al final el resultado fue eso. Entonces, claro, con eso también hay que tener un poco de cuidadín. O por ejemplo, tienes la idea de seguro que le caigo mal a esta persona y empezamos nosotros sin darnos cuenta a actuar Sí. de tal forma que reafirma eso, a ser más distante, a ser más fríos, a contestar de forma más tajante y claro, vamos a recibir también un poco lo mismo de la otra parte. Hay un contagio emocional. Claro, y ahí será de, ves, tenía razón, pues ves que le caigo mal y no nos hemos dado cuenta de nuestras propias actitudes. También, ¿no? Aprovechando lo de la sobregeneralización, creo que también hay un clásico que es todo, nada, nunca, siempre, ¿no? Sí, las palabras esas, ¿no? Que sí, engloban un todo. Sí, que podemos estar hablando de nosotros mismos, todo me sale mal, es una distorsión, está clarísimamente, porque evidentemente no todo te puede salir mal. O sea, habrán muchísimas cosas que te salen bien, pero no las estás trayendo ahora mismo a la conciencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y no solo con respecto a nosotros mismos, sino también a otras personas. Todo el rato haces lo mismo. Es bastante improbable que eso sea así, ¿no? Siempre, o mejor dicho, ¿no? Una muy clásica, nunca me escuchas, ¿no? Se lo veo yo a veces, ¿no? También Sí, mucho en las parejas. En las parejas, ¿verdad? Claro. Me pega más. Entonces, es verdad que, claro, ¿qué pasa cuando hay un nunca me escuchas? La otra persona automáticamente ya está buscando aquella vez que, digámoslo así, sí te escuchó, porque lógicamente estás conectando, de alguna manera la otra persona lo va a recibir como un ataque. Sí. Entonces ella va a estar en modo... Desde que escuchas nunca o siempre haces esto mal, ya estás modo ataque, como que nunca, como que siempre. Son palabras que no se deben utilizar porque el ser humano no es así, el ser humano no es todo nada. Somos siempre términos medios, entonces saber que son palabras que van a llevar a un conflicto y también darnos cuenta de que no es así. Sí. A veces le digo a la gente simplemente, añadiendo a lo mejor tú puedes tener la percepción de que hay una frecuencia muy alta de una conducta, ¿no? Pero añade un casi. Exacto. Casi siempre, casi nunca, ¿no? Analiza un claro, poquito la situación para que te des cuenta de que sí, a lo mejor hubo una conversación un poco más profunda, de que realmente en algún momento sí te has sentido escuchado por esa persona, o plantearlo de forma distinta, de mira, tengo la sensación que cuando me quiero comunicar contigo me siento así y así. Eso es diferente que nunca me escuchas, ¿no? Claro. Creo que el otro discurso va a ser que la otra persona esté más receptiva también para hablar. Es lo que decíamos, ¿no? Ese resumen que en este caso es erróneo, ¿no? Y luego también otros resúmenes que pueden ser un poquito erróneos, precisamente, ¿no? A lo mejor si yo soy una persona ansiosa, ¿qué clase de resumen de lo que me pasa voy a hacer? Pues evidentemente voy a prestar más atención en aquellas situaciones que representan esa amenaza, es decir, aquellas situaciones que me dan algo de miedo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo creer, el mundo es un lugar inseguro, pues si yo soy una persona ansiosa, es bastante probable que yo esté todo el rato comprobando, ¿no? Por dónde pueden venir los peligros. Claro, si eres una persona más relajada, igual no te fijas en eso. Vas Tienes por la otras calle gafitas. Claro, vas por la calle tranquilamente. Sí. Otro tipo, Carmen, de distorsión cognitiva es ese tipo de personas, ¿no? O todos en algún momento lo tenemos, de que razonamos en función de nuestra emoción. De si yo me siento enfadado o me siento triste es por algo y le doy mucho peso a esa emoción, o si tengo un mal día en el trabajo y a lo mejor estoy enfadado, pues a lo mejor llego a casa, ¿no? Y lo cojo con la persona que tengo en casa. Entonces es gente que razona mucho en función de sus emociones, de cómo se encuentra, ¿no? Digamos. Es que me ha dado la risa, porque claro, si en Latinoamérica nos escuchan, el verbo que has utilizado es como curiosón, pero... ¿Qué dije? Que no me nada, dije. que lo cojo con una persona que... Nada, pero me ha hecho mucha gracia, pero nada, simplemente fue eso, pero me ibas a ir reír. En fin, Carmen, pues es gente que razona un poquito, ¿no? Con las emociones, o no solo gente, no es un tipo de perfil de persona. Yo creo que todos en algún momento nos dejamos llevar también un poco por las emociones, si estamos tristes o si estamos enfadados, a buscar un poco factores externos. Sí, ¿no? Al final también, ¿no? Tiene que ver también un poco también con lo que decíamos antes, ¿no? Si yo estoy muy conectada con la ira, evidentemente voy a estar de alguna manera ya predispuesta, ¿no? A localizar personas que sienta que van a estarme ofendiendo, ¿no? Es como, vale, tengo una emoción,
estoy filtrando a través de esa emoción, con lo cual me va a dar la sensación de que hay muchas situaciones que tienen que ver un poquito con eso, ¿no? También relacionado un poco con lo que hemos hablado, ¿no? La autoestima va a hacer que yo filtre de una manera o filtre de otra. Por ejemplo, el pensar que pues si Pepito me ha hecho eso es porque yo soy una mala persona, o si alguien no me habla es porque, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver lo que decíamos antes, hay que buscar alternativas a ese pensamiento, porque puede que no tenga que ver contigo específicamente, sino que sea la situación de otra persona. Entonces, por ejemplo, si me han dejado es porque no valgo. Es como esa, aparte de ser una distorsión que te revienta la autoestima por todos lados, ¿no? Es una distorsión muy potente y lo más probable es que no vaya por ahí, porque claro al final una cosa, tú puedes decir, vale, me han dejado porque puedo ser una persona con la que esta persona no es compatible. Ok, pero eso no quiere decir que esa compatibilidad te haga a ti mejor o peor, ¿no? Simplemente, oye, con esta persona no comparto estos valores, con esta persona no comparto estas aficiones, este estilo de vida o lo que sea. Eso no te quita ni te pone mérito. Claro, Entonces, al final es verdad, uno va a interpretar la realidad en función de cómo tú te sientas un poco, o lo que decíamos antes de si yo estoy en un sitio y siento que alguien me está mirando, ahí la cabeza distorsiona y probablemente le va a poner una connotación negativa. Lo mismo con la ruptura. Si es alguien que te pilla en un momento de autoestima más baja, pues lo vas a llevar mucho a lo personal. De que yo no valgo y me sale todo mal, o soy una inútil. U otro ejemplo que puedo poner, que lo veo también mucho en consulta, me pasó también recientemente, le validaron a alguien en su empresa el trabajo, oye, qué bien lo estás haciendo, nos encantas cómo trabajas, y esa persona llevaba tanto tiempo con, ¿no?, su hilo de pensamiento, haces todo mal, es que eres un desastre, que le sorprendió. Dijo, realmente tengo estas cosas bonitas, por eso hay que tener cuidado de, oye, ¿cómo nos estamos hablando? ¿Hasta qué punto estas distorsiones son tan limitantes y me están haciendo daño? Por ejemplo, ¿no? También un caso, aprovechando también el tema de la pareja, que creo que también es relativamente común. Si, por ejemplo, yo tengo una relación cerrada y mi pareja me engaña con otra persona, yo doy por hecho que el problema soy yo, ¿no? Y es como, bueno, a ver, si tenían un compromiso de fidelidad, es la otra persona la que al final no ha cumplido ese compromiso, y no tiene a lo mejor nada que ver con que la tercera persona sea diferente a ti, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es cuando tenemos que intentar siempre tomar un poquito más de perspectiva, que es la parte más complicada. Cuanto más emocionales estamos, más resumen emocional vamos a hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que intentar poner un poquitito de objetividad. Sí. Y precisamente, si quieres, damos algunas pautas de, vale, ¿cómo podemos...? Porque hemos hablado de esto, pero ¿cómo se trabaja, no? Claro. La gente se lo estará preguntando. Sí, entonces, yo creo que incluso la primera es precisamente estar relacionado con la toma de conciencia. Yo no puedo cambiar algo de lo que ni siquiera soy consciente, ¿no? Entonces, los ejercicios, por ejemplo, relacionados con atención plena, que podríamos decir que vienen siendo estar en el momento presente, y lo bueno que tiene cuando yo trato de estar, por ejemplo, atendiendo a mi respiración, es que van a haber unos pensamientos, como decíamos que la función de la mente es pensar, lo más probable es que haya algún pensamiento que aparezca por ahí cuando yo estoy intentando estar en otra tarea. Entonces, si yo me hago más consciente de qué tipo de pensamientos están interrumpiendo mi tarea, pues claro, eso también me da mucha información sobre si estoy teniendo algún tipo de distorsión. Porque la mayoría de las personas, cuando pensamos como 40 veces lo mismo. Entonces, si yo hago todos los ejercicios, todos los días un ejercicio de atención plena, y me doy cuenta que siempre el pensamiento que me interrumpe es el mismo, pues yo después, cuando salga de ese ejercicio de atención plena, lo ideal es que yo trabaje acerca de esa creencia. Sí, y también, Carmen, yo creo trabajarlo, y lo que decíamos antes, nunca desde la perspectiva de lucha, sino decir, bueno, tengo este pensamiento ahí un poco enquistado, voy a seguir con mis actividades, me voy a dar un paseo a ver si me despejo, si me viene el pensamiento intento no darle juego, no lo alimento. Entonces yo creo que es eso, también aprender a convivir con este tipo de pensamiento, trabajarlo, pero nunca desde la perspectiva de que se vaya, de que no puede estar ahí, porque al final es algo también natural. Y una cosa que creo que funciona también mucho es el escribir. El escribir el pensamiento creo que ayuda mucho a relativizar, a verlo desde otra perspectiva. Ya no está en la cabeza, está en el papel. Escribo a lo mejor el pensamiento ese intrusivo que me está afectando. Después debajo lo racionalizo un poco, lo intento ver quizás desde otra perspectiva.
Por ejemplo, pues no sé, pues creo que mi vida es un desastre y me pongo a escribir abajo. Pues mira, tengo este gran amigo, o tengo esto que suelo hacer que me gusta mucho, o tengo el apoyo de este familiar, y nos damos cuenta que realmente no es así. No es que nuestra vida sea un desastre, es que nos estamos enfocando solo en las cosas que están mal. Entonces, una herramienta que yo puedo dar es el escribir. Y además escribir también creo que ayuda mucho. También conecta también con la primera herramienta, ¿no? Porque al final somos muy integrales, ¿no? Es decir, cuando yo escribo, yo tomo conciencia de ese pensamiento, porque es verdad que, por ejemplo, la mente va súper rápida, va saltando de un pensamiento a otro y a lo mejor ni siquiera te das cuenta. Cuando te tomas la molestia, vamos a decirlo así, de escribirlo, pues evidentemente dices, wow. Imagínate que yo digo, me siento una basura. Si yo tengo que escribir ese pensamiento, hay una parte de mí seguramente que va a dar un stop ahí de wow. Sí, te has pasado. Claro, y lo ves, y es verdad, cuando lo ves las palabras ya es como, de verdad estoy pensando esto, ¿no? Duele. Me estoy diciendo estas palabras que como hemos dicho también en otra ocasión, no las pienso a lo mejor de otras personas, ni jamás las diría, pero sí me doy el permiso de decirme esas cosas y mucho peores a nosotros, a uno mismo. Sí, yo también, ¿no? A veces lo que le digo a las pacientes relacionadas también con esto es, vale, en este momento cuando tú estás haciendo el resumen, ¿vale? Tú estás haciendo el resumen y das por hecho que es la realidad tal cual, ¿no? Pues lo que hay que hacer también es hacer una búsqueda de excepciones, lo que decíamos. Soy una basura, vale, pues evidentemente soy una basura porque todo me sale mal, vale, pues ahí tengo yo, por ejemplo, que empezar a buscar excepciones. A ver, cuando dices que todo se te da mal o todo te sale mal, vale, dime cosas que sí se te den bien, vale, es una manera un poco de romper un patrón que le está saliendo muy automático al cerebro. O lo que decíamos también, por ejemplo, en las relaciones de pareja, no, mi pareja nunca me hace caso, vale, busca las excepciones, claro, busca aquellas situaciones en las que efectivamente... Efectivamente sí que lo hizo. Entonces cuando nosotros obligamos, porque es verdad que claro, lo que decíamos, es un resumen, no va a salir de forma natural que tú buscas la excepción. Tienes que hacerlo de forma más consciente. Sí. De forma más inconsciente te sale esto, lo que tú dices, como un resumen de forma automática, o te quedas a lo mejor con lo último o con lo más reciente, y es verdad que es una técnica que ayuda mucho. Porque le estás rompiendo el automatismo al cerebro y le estás obligando a pensar. Claro, de, uy, ¿qué me estás diciendo? Pues no, mira esto otro, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Incluso vemos ahí como lo que decíamos, ¿no? Se van como integrando varias. Primero la toma de conciencia, luego lo escribo, luego lo cambio un poquito, buscando un poquito también todo lo que sean las excepciones. Y otro, Carmen, que yo veo que también funciona mucho es el enfriamiento emocional, tanto a la hora de hablar con los demás como con uno mismo, de me acaba de pasar este problema y lo veo todo negro, lo veo todo caótico. Esperar un poco a que esa emoción se calme, a verlo desde otro punto de vista, porque es verdad, a veces las emociones nos nublan. En un momento de ira, en un momento de tristeza, no vemos solución, quizás tenemos que esperar a que pase el día o descansar y razonarlo al día siguiente, ¿no? Como se suele decir, a veces durmiendo, ¿no? Al día siguiente se ven las cosas desde otro punto de vista. Sí. Por eso el enfriar, y lo recomiendo para todo, con uno mismo a la hora de razonar, y también eso, incluso a la hora de hablar con alguien, de algo que te ha molestado mucho, quizás es mejor esperar unas horas o incluso al día siguiente, escribir, a ver qué le quiero decir, pues quiero decirle esto, y hablar las cosas con más tranquilidad, para no decir cosas también que después nos vamos a arrepentir. Sobre todo por eso, porque las emociones no tienen demasiado freno, porque al final están hechas como para que respondas rápidamente. O sea, un animalito no se va a poner a pensar mientras viene la amenaza, ¿no? Si imagínate la cebra pensando mientras viene la leona a comérsela, pues va a ser que no, ¿no? Emoción, supervivencia. Entonces, claro, es normal que obviamente las emociones tengan una respuesta muy rápida. Somos las personas las que tenemos que, de alguna manera, aprender un poquitito a frenar. Y como bien tú dices, yo puedo querer comunicarle esto a la persona que tengo al lado, pero cuidado, ¿vale? Cuanto más emocional seas tú, pues a lo mejor menos filtro pones, peor vas a poder expresar lo que sientes, y la otra persona a lo mejor incluso la interpretación que le va a dar va a ser todavía más negativa, entonces hay que tener cuidado con esas cositas. Lo que decíamos antes, por ejemplo, de nunca me escuchas o siempre haces esto mal, eso que sería, no lo estoy diciendo en un momento de calma, lo estoy diciendo ahí en un momento de enfado. Pues bueno, estas serían las estrategias para manejar los pensamientos. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias. Gracias, chao.